Está grabando, doctor Miguel. Muy buenas tardes con todos los presentes. El que hace el doctor Miguel Valdión Sanabria, juez del tercer juzgado de investigación preparatoria de Huancayo, con su especialidad en violencia familiar, delitos de violencia familiar y género, presente el día de hoy, 28 de octubre del año 2021, siendo las 16 horas con 7 minutos. Nos encontramos de manera remota mediante el aplicativo Meet de la empresa Google, autorizado por el Poder Judicial, para poder llevar a cabo la audiencia de control de acusación en el expediente 4383-2019. Audiencia que está siendo grabada, conforme pueden poder verificar en la parte superior izquierda de la pantalla, por lo que solicito a las partes, por favor, se van a acreditar. Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes a la audiencia. Por el Ministerio Público, Katia Montalbán Castañeda, fiscal adjunta provincial de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, con domicilio procesal en Girón Isabel Flores de Oliva, sin número cuadra 3, Sultán Moncayo Junín, casilla electrónica 72.160 y correo institucional kmontalbandj@mpfn.gov.pe. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Defensa técnica, doctora Gloria, de la parte agraviada. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Defensora Pública de Víctimas, Gloria Carhuamaca Rojas, con registro CAC 3637, con domicilio procesal en el Jirón Santiago Norero 380, El Tambo, Huancayo, correo electrónico glorianatalice@gmail y casilla electrónica número 127028. Acudo a la diligencia, solicitud de su despacho. Gracias. Gracias, doctora. Defensa técnica del imputado, ¿se va a acreditar? Buen día, señor juez de garantías, a la representante del Ministerio Público, la defensa del imputado Jonathan Elius Izarra Crisóstomo, quien habla el abogado Sergio de la Cruz Zúñiga, con registro de abogados 41332, domicilio procesal electrónico 31015, número de contacto 990-3080-96, a efectos de recibir cualquier notificación que venga de esta audiencia. Téngase por acreditado, señor juez. Muchas gracias, doctor. Se encuentra presente, a ver, veamos. La parte agraviada. Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, señor juez. Sí, buenas tardes, doctora. A ver, acredítese. Buenas tardes. Sí, doctora, acredítese. ¿Me Buenas escucha? tardes, señor juez. Muy buenas tardes a todos los presentes. Asumiendo la defensa de la parte agraviada, abogado José Luis Ito García, con registro CAP número 3522, con domicilio procesal en Girón Nemesio Raez 471, El Tambo, Huancayo, casilla electrónica 62625, con correo electrónico itogarcía abogado 123@gmail.com, teléfono de celular 963-997711. Gracias. Gracias, doctor. Siendo así, doctora Gloria, agradezco su intervención. Si gusta, puede retirarse. Gracias, doctor. Permiso con todos. Señora Jessica, buenas tardes. Acredítese, nombre completo y DNI. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Jessica Soledad Soto Toscano. Mi DNI es 43024760. Muchas gracias. Imputado, nombre completo y DNI, por favor. Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Jonathan Eliu Izarra Crisóstomo. Mi número de DNI es 44545714. Muchas gracias. Bien, damos por instalada la presente audiencia, salvo que haya alguna observación antes del mismo. ¿Alguna observación para instalar la audiencia, doctora Montalbán? Ninguna, doctor. Doctorito. Ninguna, su señoría. Doctor Juvenal, de la Cruz, perdón, doctor de la Cruz. Ninguna, señor magistrado. No, simple y llanamente hacer, comunicarle a su despacho
que se ha corrido traslado de la acusación, el mismo que ha sido observado y debe estar en su despacho, señor juez. Gracias. Claro que sí, sí lo hemos visto. No hay problema. Estamos por instalar la presente audiencia. Con ello vamos a dar uso de la palabra al Ministerio Público para que sustente su requerimiento de acusación. Adelante, doctora Montalbán. Tiene usted la palabra. Gracias, señor magistrado. El Ministerio Público formula requerimiento de acusación directa en contra de Jonathan Eliu Izarra Crisóstomo como autor directo del delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en su modalidad de agresión psicológica tipificado en el artículo 122b, primer párrafo del Código Penal, en agravio de Jessica Soledad Soto Toscano, por los siguientes fundamentos. El denunciante Rigoberto Saúl Soto Toscano es el hermano de la agraviada y cuñado del investigado. Es así que el día 24 de mayo del 2019 la agraviada se encontraba en la habitación de la clínica Huancayo, ubicado en la avenida Huancavelica 1285 Huancayo, Junín, toda vez que había sido operada de apendicitis y hernia. Su hermana le cuenta que había sido víctima de agresiones psicológicas por parte del investigado, quien fue su ex conviviente. En esa línea le refiere que siendo las 10:30 horas, el investigado se acercó a la clínica Huancayo y le dijo que a la agraviada y le reclama sobre el uso del seguro Salud Pol. Asimismo le desea la muerte, hecho que causó agravio en la agraviada. Por los hechos antes narrados, el denunciante concurrió a la comisaría del Tambo para interponer la denuncia en agravio de su hermana Jessica Soledad Soto Toscano, donde le otorgan oficios para medicina legal a fin de que pase un examen psicológico, cuyo resultado, oficio 6006-2019-MP-FN-IML/DML, tercero Junín, donde concluye que Jessica Soledad Toscano no registra atención física y evaluación psicológica, obteniendo el informe psicológico número 01-1379-2019-PSC-BF, en donde concluye: 1. Afectación de tipo psicológica, síndrome ansioso. 2. Dinámica de violencia eventual. 3. Personalidad tendiente a la introversión. 4. Presenta factores de riesgo, expareja maneja arma, desempleada. 5. No requiere evaluación para valoración de daño psíquico. 6. Se sugiere reciba intervención psicológica. Los elementos de convicción que fundamentan el presente requerimiento son: la declaración del denunciante Rigoberto Soto Toscano de fecha 24 de mayo del 2019, quien refiere que su hermana Jessica Soledad Soto Toscano es víctima de agresiones psicológicas de parte de su ex esposo Jonathan Eliu Izarra Crisóstomo. Entrevista de Jessica Soledad Soto Toscano de fecha 24 de mayo del 2019, en la clínica Huancayo en el área de observación. Oficio 6006-2019-MP-FN-IML/DML, tercero Junín, de fecha 16 de agosto del 2019. PSC-BF de fecha 14 de agosto del 2019. Practicado a Jessica Soledad Soto Toscano, en la que concluye que la examinada presenta Jessica Soledad Soto Toscano, en donde concluye: 1. Afectación de tipo psicológica, síndrome ansioso. 2. Dinámica de violencia eventual. 3. Personalidad tendiente a la introversión. 4. Presenta factores de riesgo, expareja maneja arma, desempleada. 5. No requiere evaluación para valoración de daño psíquico. 6. Se sugiere recibe intervención psicológica. 5. Copia de auto final número 5048-2019 de fecha 25 de mayo del 2019, en el cual se le dicta medidas de protección a favor de la agraviada Jessica Soledad Soto Toscano. 6. Certificado número 3661-1951 de fecha 22 de agosto del 2019, mediante el cual informan que la persona de Jonathan Eliu Izarra Crisóstomo no registra antecedentes penales. La participación que se le atribuye al acusado es a título de autor. Los hechos antes descritos se van a tipificar en el artículo 122b, primer párrafo del Código Penal, en concordancia con el artículo 108b, bajo el contexto de integrantes del grupo familiar, inciso 3 del 108b, abuso de confianza y poder, esto en función de que la agraviada ha sido conviviente del acusado. Así, esto ha conllevado que ambos se deban una protección
y de cierta forma exista la confianza toda vez que habitaban el mismo hogar conyugal. Asimismo, teniendo en consideración el protocolo de pericia psicológica número 01-1379-2019-PSC-BF de fecha 14 de agosto del 2019, el Ministerio Público solicita se le imponga un año de pena privativa de libertad de carácter suspendido, sin perjuicio de ello, cumpla con pagar la suma de voy a reformular el monto respecto a la reparación civil de 300 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada. Hasta ahí, doctor. Sí, me dice 300 soles, ¿no? Ahora, Sí, doctor. 300 soles. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a ver esta parte, hasta este punto, para ver la cuestión formal. A ver, vamos a ver el escrito del doctor de la Cruz. Aquí está. Doctor de la Cruz, no ha planteado ninguna modificación formal. De frente está yendo al sustancial. Sí, señor magistrado, la defensa técnica postula las observaciones sustanciales. En este sentido, las formales no se ha observado, señor juez. Correcto, doctor. Bien, entonces vamos a ver algunas cuestiones formales por parte del despacho. A ver, doctora Katia, nos indica, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Nos indica que Rigoberto es el hermano de la agraviada y cuñado del investigado. ¿Ya por qué? A ver, creo que ya me estoy confundiendo, ya estoy cansado. ¿Pero qué tiene que ver acá Rigoberto? Rigoberto es el denunciante, es que en el momento que se suscitan los Ya. hechos, la agraviada estaba hospitalizada. Ya, Rigoberto es el denunciante. Ya. Uh-huh. Ya, entonces el denunciante es hermano de la agraviada y cuñado. Ese sí que el 24 de mayo del 2019 la agraviada se encontraba en la habitación de la clínica Huancayo. Ya. Uh-huh. Es clínica Huancayo, no es clínica que Sí, está ha en habido un error Huancayo. material. Sí, doctor. Ya, ubicada en la avenida Huancavelica, ya. Toda vez que había sido operada de apendicitis y hernia. Su hermana le cuenta que había sido víctima de agresiones psicológicas por parte del investigado, quien fue su ex conviviente. Uh-huh. Ya. Sí. La pregunta es, ¿en ese momento ya eran ex convivientes o eran convivientes? No, eran convivientes. En ese momento eran convivientes. Sí. Entonces, eso mejor lo aclaramos, ¿le parece? Está bien, doctor, conviviendo. Agresiones por parte del investigado que era su conviviente en dicha fecha, ¿no? Uh-huh. Sí. Ya. Doctorito, ¿sí? Su señoría, si me permite en ese punto aclarar, en ese punto, bueno, ellos son ex esposos y ex convivientes. ¿Son ex esposos? Sí, y ya no tenían vida en común ya. No, pero ¿se han casado? Sí, o sea, eran casados, se divorciaron y eran ex convivientes. Ya, en esa fecha, ¿ya estaban divorciados o no? Sí, creo que sí. Ya, entonces eso también hay que aclararlo, doctora. Entonces no son ni ex convivientes. Entonces eran, si dice que para esa fecha eran divorciados, entonces, Nosotros no tenemos eso, doctor, esa información, que sean ex convivientes. Claro, porque acá yo veo que su estado civil figura como solteros. Bien, doctorito, vamos a solamente conversar con la doctora Montalbán porque podría perjudicar a su patrocinada.
Sí, señoría, pero si me permite, ella está al tanto de la audiencia y podrían consultarla. Está en Claro, audiencia. lo que pasa es que esto no es juicio, este es presentación y ofrecimiento de cargos y de medios probatorios. Sí, señoría, entiendo. Entonces todo a través del Ministerio Público. Gracias. Sí, mejor. Y entonces era su conviviente en dicha fecha. Así lo Sí. colocamos, ya. Sí, doctor. Ya, entonces, circunstancias concomitantes. Dice, en esa línea, que siendo las 10:30 horas, el investigado se acercó a la clínica Huancayo y le dijo a la agraviada y le reclama sobre el uso del seguro Salud Pol, dice. Asimismo, le desea la muerte, hecho que causó agravio en la agraviada. Ya, entonces ese es el hecho. Vamos a afectación psicológica. Ya, doctora Zuley, nos vamos al artículo 8, literal B. Dice, violencia psicológica, ¿es la acción u omisión? En este caso hablamos de acción. Ya, porque le habría dicho algo, le dijo ahí, le reclamó. Hubo un reclamo. Ya. Entonces acá, según la norma, nos dice, ¿es tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad? No. ¿A humillarla? Parece que tampoco. ¿Avergonzarla? Tampoco. ¿Insultarla? Tampoco. ¿Estigmatizarla? Tampoco. ¿Y estereotiparla? Tampoco. ¿Sobre cuál entonces estaría plasmando el reclamo? Doctor, ¿qué artículo está leyendo, por favor? Artículo 8, literal B, de la Ley de Violencia Familiar. Insultarla, doctor. Insultarla, o sea, reclamar es un insulto. Le desea la muerte, doctor. ¿Desear la muerte es un insulto? No, doctor. No calza con ninguna, doctora. Bueno, Entonces ahí tenemos, por eso es que la norma nos clasifica este aspecto de a qué vamos de la violencia psicológica. Bien, la gravedad quiere hacer uso de la palabra, pero vamos a dejarlo ahí porque no vaya a ser que se perjudique mucho más. Ya, entonces ninguno de ellos estaría dentro del tema de violencia psicológica. O sea, si bien es cierto, la gravedad se ha afectado, es normal. O sea, es el clásico ejemplo que se está colocando en lo último que ya estamos teniendo conocimiento, que es la metodología de género. Por ejemplo, sucede que hay mujeres que tienen sus hijos y el hijo está por Ripley o por Plaza B o por alguna tienda y vio un juguete y el niño quiere el juguete y cuando no lo quiere, cuando la mamá dice no hay dinero para comprártelo, el niño llora, reclama y ese niño tiene una afectación, ya puede ser conductual, puede ser emocional, hasta psicológica, porque él quería el juguete. Entonces siempre va a haber afectaciones conductuales, emocionales. El tema es determinar el contexto. Entonces la norma nos determina un poco más, nos concretiza el tema del contexto, ya que, por ejemplo, a veces se considera una afectación conductual que siempre va a ser mala, pero a veces una afectación conductual no siempre es mala. Una afectación conductual, por ejemplo, podría darse cuando un jefe le dice a su secretario, por ejemplo, oiga, ¿sabes qué? Tienes que trabajar un poco más, ¿no? Porque estás demorándote mucho en tu carga. Él se va a sentir afectado, ¿no? Pero al final él va a recapacitar y va a tomar en cuenta, ¿no? Sí, yo tengo que trabajar un poco más porque creo que estoy un poco más lento. Lo mismo ocurre con el profesor, con los alumnos. Entonces, a veces, por eso las afectaciones conductuales tenemos que enmarcarle en un contexto para que ésta pueda
determinarse como un tema de contexto de violencia familiar, o incluso peor, no pueden haber otros aspectos peores, pero de acuerdo a lo que hemos visto, no estaría dentro de estos esquemas. A ver, doctorito, tienes el uso de palabra. Entonces, señoría, si me permite, a través del Ministerio Público. Le escucho. Sí, señoría mía, si me permite aclarar sobre los hechos, el aspecto de la denuncia fue que la señora, la parte agraviada, estaba recién en post-operada, recién acaba de haber sido operada. Ujú. Entonces, de lo que manifiesta de su denuncia, creo que el Ministerio Público no ha recabado bien, tampoco le ha tomado la declaración, es que el señor, ahora investigado, fue al hospital y ella, que estaba a punto de ser dada de alta, fue, digamos, insultada. Fue ella a decirle que eso es lo que te mereces, eso es ahora estás pagando, como no te mueres, y encima, le recriminó que aún estaba usando su seguro. O sea, Ya. dentro de ese marco, Do- diría, Perfecto, doctorito. Ahí vamos de nuevo a la misma pregunta que le hago a la doctora Montalbán. claro, ¿Ese es lo que te mereces? Esa frase, ¿es un insulto? su señoría, pero yo entiendo Le que pregunto, ¿es un insulto? no es insulto, pero Entonces, es un tema denigrante, humillante, es un tema humillante. claro. O sea, Ya. a pesar, su señoría, de que, la parte agraviada estaba, imagínese, recientemente operada, y que una persona venga, que estás a punto quizás de teniendo tu vida de un hilo, que vengan y a eso te denigren. O sea, yo entiendo de esa manera, su señoría, Ya. no creo que se está tomando muy a la ligera. Usted está usando la palabra denigrar. Claro. ¿Cómo se ¿Por qué? denigra? Porque no tiene la forma ni las fuerzas para defenderse. Está postrada en cama, recién Eso no significa incorporada. denigrar, doctor. ¿Qué es denigrar? Está utilizando su posición, la posición en la cual está como una persona normal, físicamente y mental, y la otra persona está postrada en cama, Doctor, no me responde la recientemente pregunta. operada. Si no, ya no le voy a dar uso de palabra. Es más, incluso voy a determinar cambiar la defensa, si es que no responde la pregunta. A ver, señora, ¿me puede por favor repetir la pregunta? Usted acaba de decirme que le está denigrando. Yo le pregunté, ¿qué es denigrar y cómo la denigró? En el utilizar del aspecto económico, al decir que está valiéndose de su posición económica, utilizando quizás los recursos de su ex esposo. Ya, ¿No le ahora le parece, explico. señoría? No, lo que sucede es que el aspecto económico, ya, usted tiene su ley de violencia familiar, ya. Hemos leído el literal B, ¿no es así? Ya, vayamos al literal D. Dice violencia económica. Lo que usted me está diciendo es un tema de violencia económica, que es totalmente diferente y tiene subclamaciones dentro de ese artículo D, incluso dentro del mismo reglamento. Vamos a ver el reglamento, a ver. En el reglamento, en su numeral, permítame decirle, artículo 4, numeral 7. Entonces, de acuerdo a lo que usted me dice, yéndonos al reglamento, dice, si es un tema de violencia económica, debe prohibir, limitar, condicionar el desarrollo profesional laboral, restringiendo autonomía económica. Eso no hay. Sustraer los ingresos, así como impedir, prohibir su administración. Eso no hay, porque no se ha determinado que estos sean sus ingresos. Proveer en forma diminuta y fraccionada los recursos necesarios para el sustento familiar. Acá no hay nada de sustento familiar. Condicionar el cumplimiento de una obligación de alimentos. Acá no hay obligación de alimentos, o al menos no he visto prueba que indica, elemento de convicción que indique esto. Dañar, sustraer, destruir, deteriorar, retener bienes destinados a alquiler, venta, no hay.
Dañar, sustraer, destruir, deteriorar, retener bienes personales como ropa, celulares, tableta, computadora, entre otros, no hay. ¿Sobre qué estaríamos hablando de violencia económica? Debemos recordar que el aspecto penal no admite la interpretación extensiva, la interpretación es restrictiva, así que tenemos que ceñirnos a lo que se indica la norma. Entonces, en ese aspecto no le veo, no encuentro el aspecto de violencia psicológica con contexto. Evidentemente, lo que el reclamo que puede señalarse podría tomarse como una injuria, probablemente, porque ahí sí ya va a depender cómo es que lo interpreta la persona. Pero eso está relacionado a un aspecto de honor, no estaría relacionado a un contexto de violencia familiar. Hasta incluso podría ser calificado como falta. Si es que es como falta y bueno, tenemos este aspecto. A ver, vamos a escuchar a la señora Jessica. Vamos a ver si tomamos otra decisión. Señora Jessica, a ver, ¿qué quiere decirnos? Buenas tardes. Disculpe con todos los presentes. Mira, en ese momento que el señor Jonathan se acercó a mi ex esposo, se acercó de una manera violenta. Cuando yo estaba postrada recién me había operado. Y además ustedes pueden revisar que yo ya tenía una medida de protección, que él no se podía acercar a mí ni a 200 metros que ya nos habían dado ya. Yo tengo unas medidas de protección contra mí, contra mis hijos, de su persona, porque anteriormente yo ya había tenido un agravio de su persona del señor, que él había venido a agredirme a mi vivienda y delante de mis hijos me empujó, me humilló y me pegó. Ya. Ahí yo lo tengo la denuncia. A ver. Y él vino, Sí. y yo tengo mis medidas de protección y él no respetó, entonces, ¿qué se Ya, llama? perfecto. Correcto. Por ejemplo, usted nos da un dato importante, pero no está relacionado a esta. ¿Las medidas de protección fueron antes de que usted se operara? Las medidas de protección me dieron antes, Ya. porque antes Listo. él me había agredido, entonces él me dio las medidas de protección, yo ya Ya, tengo señora. mis medidas. Aún Gracias, sabiendo, señora. él se acercó. Listo, señora. Nos ha dado mucha más claridad el asunto. Definitivamente, en este caso no estaríamos dentro de un aspecto del contexto de violencia familiar. Más bien estaríamos dentro de otro contexto de delito. Entonces, definitivamente este proceso tendría que sobreseerse porque no estaríamos dentro de lo que es violencia familiar, estaríamos dentro del tema de desobediencia a la autoridad. Doctora Montalbán. Sí, doctor, conforme el Ministerio Público va a solicitar, su despacho puede emitir el sobreseimiento de oficio de esta investigación, doctor. Claro, doctorito. Esta parte se reserva el derecho final, señoría. Ya nos está diciendo su patrocinada ya, que, Sí, así es. que ya tenía las medidas de protección antes. Doctor de la Cruz, perdón. Doctor, en primer lugar, yo felicitarlo a usted porque mis observaciones formales no había pies ni cabeza en esa acusación, señor juez. Es por eso que directamente yo me he ido a pedir el sobreseimiento de carácter sustancial. Lo que usted está discrecionando, señor magistrado, yo ya lo he plasmado en mi sobreseimiento. He dicho que no calza el delito, no se configura el delito, porque tan solo el verbo matar, o sea, decirle matar, no configura delito, señor juez. Entonces, súbitamente, señor magistrado, no toda agresión física o psicológica es violencia familiar. No constituye delito de violencia familiar. Consecuentemente, debe cumplirse los elementos de responsabilidad, confianza, poder, amparado en la 30.364. No obstante, señor magistrado, solicito yo también de manera categórica que se sobreseda la causa. ¿Por qué? No toda agresión verbal es violencia familiar o psicológica. No calza
en los numerales 6, no calzan los numerales 8 de la 30.364. Señor magistrado, usted verá que mi requerimiento de sobreseimiento está basado en esa línea de razonamiento que usted tiene. Es por eso que la defensa técnica se va a allanar también a lo que ha dicho la Fiscalía, que se pronuncie usted el sobreseguimiento de oficio, que también la defensa técnica lo ha solicitado en su debido momento. Es todo, señor juez. Gracias. Muchas gracias, doctor. A ver, vamos a conectarnos de nuevo. Me he desconectado. Quiero ver estas medidas de protección antes de emitir pronunciamiento. Les pido disculpas porque con esto del sistema remoto a veces tenemos desconexiones inesperadas, lo que a veces hace un poco lento el proceso penal. A ver, vamos a esperar un segundo. Ahí está. Uh-huh. Uh-huh. Efectivamente. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Qué número de resolución sigue, doctor Julián? Resolución número 8, doctor. Muchas gracias. Resolución número 8. Huancayo, 28 de octubre del año 2021. Autos vistos y oídos. Tomando en consideración que nos encontramos en la etapa sustancial, ya que declaramos saneado el aspecto formal de la acusación, donde el despacho de oficio advirtió al Ministerio Público las condiciones que nos indica el artículo 8, literal B de la Ley de Violencia Familiar, donde nos indica el esquema de violencia psicológica. En ella determinamos que existió una acción y luego se procedió a verificar si existía tendencia a controlar, tendencia a aislar a la persona contra su voluntad, tendencia a humillar, tendencia a avergonzar, tendencia a insultar, tendencia a estigmatizar o tendencia a estereotipar. Conforme se ha podido verificar, al ser un reclamo, el reclamo no puede estar en ninguna de estas fases señaladas en este artículo. Por lo que el despacho considera que no existe violencia psicológica conforme a la norma antecitada. Si bien es cierto, en esta etapa el actor civil no tiene mayor intervención, pero mencionó que sería un tema del seguro, lo cual también se le indicó y se procedió a verificar el aspecto de la violencia económica, donde nos remitimos al reglamento de la ley de violencia familiar en su artículo 4, numeral 7, donde precisamos y se precisó que no se ha visto prohibida, limitada o condicionada el desarrollo profesional o laboral. También debemos señalar, sí, doctor de la Cruz. Doctor, no sé si recuerda usted la semana pasada en la audiencia, el doctor Luisito no es considerado como actor civil, Por no es eso. sujeto procesal. Usted le está diciendo que ha intervenido el actor civil. En ese sentido. ¿He dicho actor civil? No, sí, perdón. doctor. Sí, gracias, doctor. Entonces me he equivocado. Indiqué, ¿no? Ha intervenido en la parte agraviada, sin ser actor civil, pero se le ha dado la oportunidad para poder escucharlo. Y es por esa razón que este despacho está respondiendo en este aspecto. Repito nuevamente, evaluando la violencia económica que planteó,
no ha habido forma de prohibir, limitar o condicionar el desarrollo profesional de la agraviada, no ha habido sustracción de ingresos, no ha habido ni impedimento ni prohibición de administración, no ha habido aspectos de proveer en forma diminuta y fraccionada recursos necesarios para el sustento familiar, no ha habido condicionamiento al cumplimiento de la obligación de alimentos, no se ha podido ver daño, sustracción, destrucción, deterioro, retener de bienes destinados al alquiler o venta de instrumentos de trabajo, ni daño, sustracción, destrucción, deterioro, retención de bienes personales como ropa, celulares, tabletas, computadoras, entre otros. Lo que significa que el aspecto de violencia económica tampoco se encuentra dentro de los hechos concomitantes planteados por el Ministerio Público. Segundo, se pudo escuchar a la parte agraviada que normalmente no se realiza en un proceso regular. Sin embargo, en base a la metodología de género, en este tipo de delitos es posible escuchar a la parte agraviada, ya que normalmente no tienen voz para poder entender qué es lo que ha sucedido. De lo que hemos podido escuchar brevemente de lo señalado por la agraviada Jessica Soledad Soto Toscano, confirma que no estaríamos dentro de este aspecto del delito que se ha planteado en esta oportunidad, sino que se trataría de otro delito, ya que nos ha podido hacer notar de que el medio probatorio que se ha presentado, el elemento de convicción que se ha presentado, es en el acta de audiencia oral. Esta viene a tener fecha 31 de agosto del año 2017 y los hechos que se nos ha planteado serían del año 2019, lo que implica de que al revisar estas medidas de protección, encontramos que, a ver, vamos a bajar. Encontramos que hay un impedimento de acercamiento físico a una distancia de 200 metros, bajo apercibimiento de ser denunciado por desobediencia o resistencia a la autoridad conforme lo establece el artículo 368 del Código Penal. Esto implica de que tendríamos que ceñirnos no en el artículo 122b que se ha planteado en esta audiencia, sino que tendría que estar en el 368 del Código Penal. Último párrafo. Por esa razón, es que en este caso no podríamos estar revisando el aspecto del contexto de violencia familiar, ya que se ha podido enumerar uno por uno todos los contextos que nos narra la ley de violencia familiar y ninguno de ellos ha podido calzar. Sino que esto estaría más, los medios probatorios estarían más referidos a otro tipo de delito. Tercero, conforme al artículo 344, numeral 2, se establece que el sobreseimiento del proceso se da en los siguientes casos. Cuando el hecho objeto de la causa no se realizó, no puede atribuirse al imputado. Cuando el hecho imputado no es típico, concurre en la causa de justificación, de inculpabilidad o no punibilidad. C, cuando la acción penal se ha extinguido, y D, cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Asimismo, el artículo 352 del acotado cuerpo legal señala que su numeral 4, que el sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o la defensa, cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 344, siempre que resulten evidentes y no existan razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. Cuarto, habiéndose revisado, y siendo evidente que un reclamo no puede estar
vinculado a un aspecto de violencia psicológica, conforme se ha podido describir en los considerandos anteriores, y además de que los medios probatorios, los elementos de comisión presentados por el Ministerio Público no serían suficientes para este tipo de delito, sino más bien para uno diferente, que sería el del artículo 368 del Código Penal. El despacho se decanta por el artículo 344, numeral 2, literal B y literal D del Código Procesal Penal, ya que al no tener el contexto vendría a ser atípico, y D, que los medios probatorios no serían suficientes, sino que estos estarían más inmersos a un delito mucho más grave. Por lo expuesto, este despacho resuelve declarar fundado de oficio el sobreseimiento a favor de Jonathan Eliú Izarra Crisóstomo como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de afectación psicológica, en su forma de agresiones en contra de integrante del grupo familiar, previsto y sancionado en el artículo 122b, primer párrafo del Código Penal, en agravio de Jessica Soledad Soto Toscano. Segundo, se dispone a remitir copias de los presentes actuados a la Fiscalía Penal de turno contra Jonathan Eliú Izarra Crisóstomo por el presunto delito establecido en el artículo 368 del Código Penal, último párrafo, conforme se ha podido verificar los actuados en este proceso. Notifíquese, Ministerio Público. Conforme. Doctor de la Cruz. Doctor de la Cruz. Conforme en parte, señor magistrado, no comparte, se opone la defensa técnica de que se emita la parte resolutiva de su despacho a fin de que se haga extensiva la investigación en cuanto se refiere a otro delito, señor magistrado, porque eso no, usted solamente está revisando de forma no evidenciada, sino solamente el dicho de la señora. En ese sentido, señor magistrado, nos oponemos a que se envíe copias a la representante del Ministerio Público. En ese sentido, señor magistrado, gracias. ¿Está apelando, doctor? Sí, por supuesto que sí, doctor. En parte, por eso le estoy diciendo. Correcto. Muy bien. Doctorito. Conforme, señor. Correcto. Muy bien, entonces se le otorga el plazo al doctor de la Cruz. Doctor de la Cruz, antes de que le otorgue el plazo, recuerda que es facultad del despacho poder y facultad del Ministerio Público investigar. No se está indicando de que haya cometido el delito. ¿De acuerdo? No vaya a ser que se le imponga algún tipo de sanción por este tipo de obstruccionismo. No, señor magistrado, sino el mismo ¿Correcto? hecho de... Ya, doctor, no hay problema. ¿Le indico? ¿No hay problema? ¿Sí? No hay problema. ¿Continúa entonces? Sí, señor magistrado. Perfecto. Bien, entonces se otorga el plazo correspondiente a la defensa técnica para que pueda sustentar su apelación en el extremo de remisión de actuados al Ministerio Público para investigación. En el caso de no hacerlo, se declara improcedente el pedido. Bien, cuando ya habríamos culminado, siendo las 16:50, damos por cerrar el audio. Muchas gracias, doctores. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señoría. Gracias.